Recuerden que la primera contienda se dio entre Pizarro y Almagro, estos dos personajes. Y bueno, esta primera contienda se termina librando sobre todo por el control del Cusco, por eso se llama la Guerra de las Fronteras. ¿Qué trae como consecuencia este enfrentamiento? Trae como consecuencia que Pizarro envíe a su hermano Hernando Pizarro, a enfrentar a Diego de Almagro, y las tropas de Hernando Pizarro terminan venciendo a las tropas de Almagro en una región conocida con el nombre de Salinas. Eso está en Abancay. Rodrigo de Ordóñez, que era el hombre que dirigía las tropas almagristas, termina siendo, bueno, vencido y muere en la lucha. Almagro logra escapar, luego es capturado y ejecutado a muerte. Tras la muerte de Almagro, Francisco Pizarro se autoproclama gobernador de ambos territorios, tanto de Nueva Castilla como también de Nueva Toledo. Un comisionado enviado por España llamado Vaca de Castro llegó aquí y al enterarse de que habían, bueno, cuando él llega, no solamente, bueno, él llega para investigar por qué termina muriendo Almagro, pero se da con la sorpresa de que los almagristas habían buscado venganza y lo habían conseguido. Los almagristas, el 26 de junio de 1541, habían dado muerte a Francisco Pizarro en su propia casa. Juan de Herrada había sido el encargado de asesinar a Diego de Almagro, no te olvides. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, nosotros eh, que los almagristas habían nombrado a Diego de Almagro el Mozo, el hijo de Almagro, como gobernador del Perú. Vaca de Castro exigió que esos territorios le pertenecían a la corona española. Diego de Almagro el Mozo no quiso devolver esos territorios, quería al menos mantener la gobernación de Nueva Toledo, que le había pertenecido a su padre. Como no hubo acuerdos entre ambos, se libró la batalla de Chupas. Esta batalla terminó generando como resultado la victoria de Vaca de Castro contra las fuerzas de Diego de Almagro el Mozo, quien fue capturado y ejecutado también. A raíz de esto, parecía que la situación se había calmado, pero el rey de España decide promulgar las nuevas leyes de Indias. ¿Sí? El 20 de noviembre de 1542 se emiten las nuevas leyes de Indias, chicos. Estas nuevas leyes de Indias van a traer como consecuencia que las encomiendas sean totalmente suprimidas. Es decir, que las encomiendas sean totalmente eliminadas. Ahora, esto también trae consigo como consecuencia, chicos, eh, que se elimine el trabajo forzado y obligatorio de los indígenas, se termine prohibiendo, por ejemplo, que el indígena trabaje de forma gratuita al servicio de un español, y se termina también estableciendo el fin de las gobernaciones y la creación del virreinato del Perú, así como también de la Real Audiencia, una institución judicial. Pero ¿a quién afecta más estas nuevas leyes de India? Son a los encomenderos. Es por eso que los encomenderos se terminan rebelando al mando de Gonzalo Pizarro. Ellos vencieron al virrey Blasco Núñez de Vela, primer virrey, en la batalla de Iñaquito o Añaquito, pero terminaron siendo derrotados definitivamente por el pacificador Pedro de la Gasca en la batalla de Jaquijahuana, donde Gonzalo Pizarro y su mano derecha, Francisco de Carvajal, personaje al que le llamaban el demonio de los Andes, fueron derrotados, no te vayas a olvidar. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, nosotros, la llamada rebelión de los insatisfechos. Profe, rebelión de los insatisfechos, sí. La rebelión de los insatisfechos, muchachos, trae como consecuencia lo siguiente. Hernández de Girón se termina rebelando, solicitando la entrega de encomiendas, supuestas encomiendas que la Gasca le había prometido a él y a otros encomenderos a cambio de traicionar la rebelión de Gonzalo Pizarro y pasarse al bando de la corona española. Al final, esta pequeña rebelión de encomenderos o la rebelión de los insatisfechos terminó siendo derrotado definitivamente en Pucará. Aquí la pregunta nos dice cuál es una alternativa que no corresponde, chicos, a las nuevas leyes de Indias. ¿No? Entonces aquí la respuesta sería la D. Quienes rechazan violentamente esto no son los indígenas. Más bien las leyes defienden al indígena.
Entonces, ¿quiénes son? Los encomenderos, los que explotaban del indígena. Por otro lado, chicos, tenemos también esta pregunta, la pregunta número 5, que hace alusión al tema del virreinato. Recuerden que el virreinato se creó con las nuevas leyes de Indias. Fue el rey Carlos I de la familia Habsburgo quien crea el virreinato del Perú. Y cuando se crea el virreinato del Perú, el virreinato abarca todo este territorio, chicos. Miren, desde Panamá hasta Chile. Todo menos, obviamente, la zona del Brasil, que recuerden, a través del Tratado de Tordesillas, se había quedado establecido que le pertenecería a Portugal. Otro territorio que no forma parte del Virreinato del Perú es la gobernación de Venezuela. Profe, ¿gobernación de Venezuela? Claro, recuerden que la gobernación de Venezuela formaba parte del Virreinato de Nueva España o de México, otro virreinato que venía teniendo España en la zona de Norteamérica. Aquí tenemos al virrey más importante. Este virrey se llama Francisco de Toledo, el quinto virrey del Perú. Y recuerden que en el aspecto económico, los españoles desarrollaron diversas actividades económicas. Por ejemplo, la agricultura fue practicada. La agricultura fue practicada, chicos, en la zona de la costa. La mano de obra que trabajaba en las haciendas costeras eran los esclavos. En la zona andina también habían haciendas, ¿cierto?, donde se explotaba sobre todo a indígenas. Estos indígenas que son explotados en las haciendas, en la zona andina, serían llamados yanaconas, serían una especie de siervos. A cambio de vivir en la hacienda, tenían que trabajar gratuitamente para este hacendado español. La minería se convierte en la actividad más importante, es cierto, siendo la mina más importante del virreinato la mina de Potosí, una mina de plata, no te olvides. Yo le he puesto el nombre argentífera porque así se le llama a ese tipo de minas de plata, chicos. Ahora, recuerden que para poder extraer plata pura, los españoles necesitaban del azogue o del mercurio, que se extraía de la mina de Santa Bárbara en la región de Huancavelica. El método para poder separar la plata de otros minerales y extraer plata pura, a eso se llama amalgama, no te vayas a olvidar, amalgama. Otra actividad importante que venía teniendo España era el comercio. Y hay características del comercio, chicos. Por ejemplo, el comercio entre España y América era un comercio mercantilista, buscaban sobre todo, recuerden, obtener metales preciosos. Era un comercio monopólico porque el único país de Europa que podía vender productos aquí era España. También el comercio, muchachos, era exclusivista. Profe, ¿qué significa eso? Que los únicos puertos que se utilizaban para el comercio eran Sevilla en España, Callao aquí, y en el Virreinato de México, el puerto de Veracruz. Ahora, recuerden que España también aplicaba una política intencionista. A España no le convenía que en América se elaboren bienes, porque estos bienes elaborados en América podrían ser competencia para los productos que España vende aquí. Por otro lado, chicos, debemos también tomar en cuenta que existen instituciones comerciales que controlaban el comercio. Por ejemplo, nos están preguntando en las 5 sobre una de ellas, la Casa de Contratación de Sevilla. Se ubicaba en España, pero también existía el Tribunal del Consulado que se ubicaba en el Callao. Ambas instituciones se encargan de controlar migraciones, sí, ingreso y salida de personas, pero también de mercancías. Además de esto, administraban justicia únicamente en asuntos comerciales. No te vayas a olvidar, solamente en este tipo de asuntos, ¿ah? Solo en asuntos comerciales. Y recuerden que eh, también tenían la tarea de cobrar el almojarifazgo, un impuesto a las exportaciones e importaciones del comercio externo. ¿Habían problemas para el comercio? Claro que sí, chicos. El asalto, por ejemplo, de piratas y corsarios, ¿no? Era un problema. Para esto España contrató una serie de barcos militares llamados galeones y formó un sistema llamado Sistema de Navegación en Conserva. Con esto se enfrentó a los piratas. Pero también recuerden que el contrabando que permitían los criollos del Callao, el contrabando de productos afectaba duramente a España. Es decir, ellos a cambio de una coima dejaban pasar productos sin que estos paguen impuestos a la corona española. Eso también arruina el comercio
entre España y sus colonias? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, muchachos? A ver. A ver. Claro, muy bien. Claro, la respuesta por ahí sería la C, pues, ¿no? Ya que no es una institución de carácter judicial. Muy bien, Marcos, muy bien. Sí. Administra justicia, pero solo en asuntos comerciales. Ahí está bien, por eso. Las instituciones judiciales se llaman audiencias, no te vayas a olvidar. También tenemos por aquí, chicos, esta siguiente pregunta. Miren, la pregunta número 6, que tiene que ver con los impuestos. A ver, hablando de impuestos, hay varios impuestos. He colocado aquí algunos. Miren, la alcabala, por ejemplo, que era el impuesto del comercio interno, equivalente al 2% del precio del producto, lo pagaba el que compraba un producto o el que vendía el producto. También tenemos el almojarifazgo, que era un impuesto de corte aduanero. No te vayas a olvidar. Este impuesto aduanero se establecía el comercio externo. Recuerden que también tenemos el impuesto de la avería. La avería, sí, recuerden que la avería, chicos, era un impuesto que lo pagaban los comerciantes del Callao para poder formar la llamada Armada del Sur, no te olvides, ¿sí? Para poder formar la Armada del Sur. Así como también tenemos el impuesto de la media anata. Profe, ¿en qué consiste este impuesto de la media anata? La media anata era un impuesto aplicado a los cargos de empleados públicos que una persona podía tener. Profe, no entiendo muy bien esto, ¿me explica? Claro. Por ejemplo, si tú asumías el cargo de oidor o de juez, tenías que entregar como parte de la media nata la mitad de tu sueldo durante el primer año de trabajo. Ese era el impuesto de la media nata, ¿no? La idea de España era, ¿no?, que las personas entiendan que uno ha sido elegido para trabajar al servicio de España y no por el dinero. Recuerden que a partir del segundo año recién reciben sueldo completo. También tenemos el impuesto del quinto real. Era un impuesto que se aplicaba a la minería, no te vayas a olvidar, a la actividad minera. Entonces, con esto tú ya puedes haber resuelto la pregunta número 6. La pregunta número 7 hace alusión, chicos, a otra parte del tema, sí, la parte de la sociedad. Así que hablemos de la sociedad, chicos. Cuando se habla de la sociedad virreinal, recuerden que era una sociedad racista, ¿no? También era una sociedad muy religiosa. Y obviamente, según la ley, el indígena y el español no podían, chicos, no podían vivir juntos. Por eso es que se crearon dos repúblicas. La República de Españoles, traten de enviar su respuesta, por favor, chicos, a las 6. La República de Españoles, que era una república única, una ciudad, para que me entiendas, donde solamente podían habitar españoles y criollos. Recuerden que el término criollo, se utiliza para señalar a aquellos hijos, tanto de padre como de madre español, pero que han nacido en el Perú o en América. También se les llama españoles americanos, por eso. Y también la República de Indios, que estaba conformado por indígenas del pueblo, pero también indios nobles. Los indios nobles se les va a dar el nombre de caciques. Ahora, recuerda, aquí hay algo muy importante: los esclavos no formaban parte de ninguna de estas repúblicas, así como también las castas. Profe, ¿quiénes conforman las castas? Las castas las terminan conformando las mezclas raciales. Sí, al final se terminó dando una mezcla racial. Nació, por ejemplo, el sector de los mestizos, que eran los hijos de españoles e indígenas. Aparece también el sector, muy bien, gracias Dani. Tenemos, por ejemplo, el sector de los mulatos, que era el hijo del español y del esclavo negro, y el sector de los ambos, que era el grupo de hijos de un indígena y de un negro, no te vayas a olvidar. Ahora, cuando se habla de la sociedad, también tenemos que entender que habían tres tipos de nobleza. Estaba la llamada nobleza peninsular o chapetona. Ellos podían tener cargos políticos muy altos, como el cargo de jueces, oidores, no te vayas. También tenemos el cargo, por ejemplo, ¿no? O debemos tener también en cuenta que la nobleza peninsular era capaz de poder tener derecho, por ejemplo, a estudiar en las universidades.
Profe, una pregunta, una pregunta. También recuerden que San Marcos no era la única universidad. San Cristóbal de Huamanga, San Antonio de Abad y San Agustín eran las 4 universidades que existían durante el virreinato. Y también, chicos, se estableció los colegios mayores. Colegios mayores. Uh-huh. Recuerden que los colegios mayores eran una especie, ¿no?, de colegios no secundarios, educación muy comparado a la educación secundaria, uh-huh, donde también podían estudiar, por cierto, los criollos. Y recuerden que los criollos forman parte de la nobleza indiana o americana. Ellos no pueden, por ejemplo, haber nacido acá, no pueden estudiar en universidades, tampoco pueden tener cargos políticos. Muchos criollos se van a dedicar por el comercio y van a cometer actos de contrabando para así acumular dinero. Con el tiempo, durante el siglo XVIII, cuando España estaba en crisis, España va a comenzar a subastar los cargos de gobierno en América y muchos de estos criollos van a obtener cargos de gobierno. También hay una nobleza indígena que está conformado por caciques, sobre todo, chicos, ellos recuerden, no mitan, no pagan tributo indígena, se educan en colegios menores, pero sí ayudan al gobierno español a cobrar el tributo indígena y a desplazar a los indígenas en el trabajo de la mita para que cumplan la mita. Cuando hablamos del pueblo, recuerden que la población en su mayoría eran indígenas. Habían indígenas que cumplían la mita, por ejemplo, indios de cédula. Habían otros que eran explotados en haciendas como siervos, los yanaconas. Había algunos que también pagaban para no mitar, eran los faltriqueros. Y había otro grupo que migraba de la reducción o del pueblo de indios donde él había nacido a otra reducción, convirtiéndose en forastero para así evitar pagar tributo indígena o ir a mitar. Y hay esclavos también de muchos tipos. Está el esclavo bozal, es aquel que, por ejemplo, no conoce el idioma español, recientemente ha llegado de África. Lo contrario a él es el ladino, el que conoce el idioma español. Están los marrones, que son los fugitivos. Recuerden, están los libertos, son aquellos esclavos liberados. Los cimarrones viven en lugares llamados palenques. Y hay otros esclavos más, como por ejemplo el caso del padrillo, que es el encargado de tratar de procrear mayor número de esclavos con esclavas. Y obviamente para esto el padrillo tenía que ser un esclavo seleccionado, un esclavo joven, ¿no? Un esclavo físicamente bastante dotado para poder hacer trabajos forzados, para que así sus hijos tengan estas características genéticas. Bueno, esa era la forma de pensar de los españoles de ese tiempo. Ahora, dime, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta? A ver, pregunta número 6, por ahí dicen la B. Uh-huh. A ver, uh-huh. Están pidiendo lo falso, ¿no? 1 y 2, claro que sí, muchachos. Porque el diezmo lo cobraba la iglesia, no te vayas a olvidar. Uh-huh. Y la explotación, el impuesto para la actividad minera era el quinto real, claro que sí. Uh-huh. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, muy bien. Algo dudando, pero muy bien, muy bien. A ver, vamos con la número 7. La respuesta aquí es la alternativa B, pues, ¿no? Verdadero, verdadero y falso, claro que sí. Uh-huh. Recuerden, los mestizos son hijos de padre español y madre indígena, o al revés, ¿no? Pero no hijos de dos padres españoles, se llama criollo. Muy bien. Vamos por aquí, chicos, tenemos la pregunta número 8, que hace alusión, miren esta imagen, que hace alusión a la dinastía Habsburgo. Esta es la secuencia de los reyes Habsburgo. Uh-huh. Recuerdan que en total hubo 5 reyes Habsburgo que gobernaron durante el virreinato. Pero a nosotros nos importa las autoridades que no solamente se encuentran en España, sino también las autoridades que les podemos encontrar nosotros. Recuerda, no solamente las autoridades que se encuentran en España, sino aquellas autoridades que se encuentran en América. El rey era la máxima autoridad. Hubieron 10 reyes, no te olvides, los 5 primeros de la familia Habsburgo, que gobernaron durante el siglo XVI y XVII. Y también tenemos 5 últimos reyes que pertenecían a la familia Borbón, una familia francesa. Uh-huh. Así como también había una institución que se encargaba de crear leyes y de administrar justicia para los americanos. Incluso terminaba llevando a juicio a autoridades de alta jerarquía como virreyes. Estos juicios se les llama juicios de residencia, solamente si eran
sospechosos, por ejemplo, de haber cometido actos de corrupción. Profe, una pregunta. En la colonia o en el virreinato también habían cargos importantes. Claro, estaba el cargo, por ejemplo, de virrey, que era el representante del rey de España en América, encargado, por ejemplo, chicos, no solamente de ejercer el gobierno, sino también era la máxima autoridad militar, era presidente de la Real Audiencia. ¿Y qué pasaba cuando el virrey moría? Por cierto, esto es importante. A la muerte del virrey, quien asume el gobierno es una institución, la Real Audiencia de Lima. Las audiencias, chicos, son tribunales de justicia. Existen 7 audiencias durante el siglo XVI y XVII. Tras la rebelión de Túpac Amaru II, en el siglo XVIII se creó la última audiencia en el Cusco. Y la Real Audiencia más importante, la Real Audiencia era la de Lima. La Audiencia de Lima se le llamaba Real Audiencia. Esta institución asumía el gobierno a la muerte o ausencia del virrey, no te vayas a olvidar. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que las audiencias se subdividían en provincias. Estas provincias tomaban el nombre de corregimientos. Y la autoridad que asumía el gobierno aquí era el corregidor, no te olvides, una autoridad que debería proteger al indígena, pero que en la práctica era el principal abusivo, no te vayas a olvidar. Y también tenemos a cabildos, pero ¿quiénes eran los cabildos? Eran los más consejos, ayuntamientos o municipios. Se encargaban obviamente de ejercer un gobierno local, de controlar la política en las ciudades. La máxima autoridad era el alcalde aquí. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta, chicos? A ver, pregunta 8. A ver. A ver. Muy bien, chicos, aquí la respuesta es la C, pues, ¿no? Claro, muy bien. Recuerden que quienes gobernaban las provincias no eran los oidores, sino los corregidores. Por eso es que la 2 es falsa. Muy bien, sigamos avanzando. Miren por aquí. Vamos ahora con la pregunta número 9. Estamos ya en el siglo XVIII. España va a aplicar una serie de reformas aquí. No te vayas a olvidar, a estas reformas se les conoce con el nombre de reformas borbónicas. Profe, una pregunta. ¿Reformas borbónicas? Sí, se le llama así porque los reyes de España que gobernaban ese tiempo, el territorio de España, eran de una familia, la familia Borbón, así se le llama, una familia de origen de origen francesa, que había asumido el trono de España tras la llamada Guerra de Sucesión Española, un conflicto que enfrentó tanto a Francia como también a España por el control del trono español. Al final fue Francia la vencedora y la familia que reinaba en Francia, los Borbones, también asumieron el gobierno en España. Si bien es cierto, los Borbones aplicaron reformas desde su llegada al trono, las reformas borbónicas aplicadas para América únicamente se llevaron a cabo, únicamente fueron aplicadas a partir del gobierno del rey Carlos III, no te vayas a olvidar. Por eso si te preguntan a ti con respecto a la aplicación de las reformas, fue Carlos III quien ordenó aplicar las reformas en América. Para eso envió a una autoridad aquí en América. Profe, ¿quién? Al visitador Antonio de Areche, no te vayas a olvidar, al visitador Antonio de Areche. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que hay varios tipos de reformas. Están, por ejemplo, las reformas de tipo fiscales, también llamadas tributarias, que consistían sobre todo en incrementar los impuestos. Sí, aquí se buscaba sobre todo elevar estos impuestos comerciales. La alcabala para el comercio interno y el almojarifazgo, el impuesto del comercio externo. Por otro lado, chicos, se mejoró el sistema de la mita y también se mejoró el cobro del tributo indígena. Había una práctica abusiva que se cometía contra los indígenas. Los corregidores podían vender productos en su mayoría innecesarios a estos indígenas. A estos productos innecesarios se les conoce con el nombre de repartos mercantiles. No te vayas a olvidar.
Sí, se le conoce así, chicos, como repartos mercantiles. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que hubo un impuesto que sí disminuye. Es el impuesto del quinto real. El objetivo de reducir este impuesto es que los dueños propietarios de las traten de impulsar la actividad minera en este lugar. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que en el aspecto comercial los españoles le van a dar eh, la oportunidad a los ingleses de poder comercializar productos aquí. Primero le dieron el navío de asiento, era el derecho a vender esclavos en América. Luego le dieron el navío de permiso, a través del cual le permitían vender hasta 500 toneladas una vez al año directamente desde el puerto inglés al puerto del Callao. Pero ellos traían más productos, sobornaban a los criollos del Tribunal del Consulado en el Callao y vendían productos por contrabando, sin pagar impuestos. Ante esto, se aplicó el navío de registro. Antes de que lleguen las embarcaciones inglesas con productos aquí al Callao, tenían que pasar a ser registradas previamente a la casa de contratación que se ubicaba en Cádiz para este momento. Como no funciona, porque al final los ingleses siguen tratando de sobornar a las autoridades peruanas, se termina decretando el libre comercio, es decir, se permite que en América se terminen aperturando nuevos puertos comerciales. Aparece el puerto de Caracas, aparece también el puerto de Guayaquil, el puerto de Buenos Aires, y eso perjudica notablemente al Callao, chicos. ¿Por qué? La ubicación del Callao, pues. El Callao es el puerto más alejado de Europa. Es el puerto más alejado. Esta ubicación, ¿no? Obviamente no estratégica, que venía teniendo el Callao, termina siendo perjudicial para ellos. El Callao se convierte de ser el único puerto principal en ser el puerto más afectado. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que en el aspecto político-administrativo, en América del Sur, se crearon dos virreinatos más. El color verde claro, virreinato de Nueva Granada, y el virreinato del Río de la Plata. El territorio del virreinato del Perú entonces se reduce, se fragmenta. Se crean dos capitanías, la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile, chicos. Recuerden que las zonas de las capitanías generales eran zonas de poderío militar, defensa militar sobre todo, ante el ataque de posibles piratas y corsarios. El virreinato del Perú también, aquí lo podemos ver, se subdivide se eliminan como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II los corregimientos y se crean las intendencias, chicos. Son 8 intendencias en total que fueron creadas. Hay una orden religiosa que también fue expulsada como motivo de las reformas borbónicas. Son los jesuitas. Se le apropió a España de los bienes y propiedades de los jesuitas. El virrey que ordena la expulsión es el virrey Amati Yuniet. Tú lo relacionas con la Perricholi, no te olvides. ¿Cuál sería, chicos, no, aquí la respuesta a esta pregunta? A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Qué marcarías tú aquí? A ver. Te están pidiendo, chicos, te están pidiendo lo correcto. Muy bien. Lo correcto es 1 y 2. La premisa es obviamente, chicos, falsa, porque sí se buscó con esto acabar con el antirregalismo. Pero ¿qué es el antirregalismo? Lo que pasa es que los jesuitas no aceptaban que el rey de España era la máxima autoridad. Para ellos la máxima autoridad era el Papa. Eso se llama antirregalismo. Muy bien. Vamos ahora a hablar de las rebeliones indígenas y obviamente una rebelión importantísima del siglo XVIII es sin duda, chicos, la gran rebelión de los Andes, la rebelión de Túpac Amaru II. Ahora, en la pregunta 10 nos están pidiendo cuál es lo incorrecto respecto a esta rebelión. Ahora, recuerden, la rebelión logra el apoyo no solamente de indígenas, logra el apoyo también de esclavos negros, ¿no? De criollos que lo apoyan, y también de mestizos. ¿Por qué se rebela Túpac Amaru? Él era comerciante, los impuestos altos elevados por las reformas borbónicas lo afectaban directamente. Si él ganaba, los criollos que también eran comerciantes ganaban, por ende los criollos van a apoyar esta rebelión. La premisa A, por ejemplo, es verdadero por ese motivo. La B dice, se realizó la promesa de eliminar la esclavitud. Claro, por eso es que los esclavos negros también apoyan la rebelión de Túpac Amaru. Se llegaron a tener una expansión militar en el Alto Perú, claro, y esto es considerado una falla estratégica, chicos. Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru, le dice,
José Gabriel, tomemos el control del Cusco. Tupac Amaru no quiere tomar el Cusco, decide más bien mover sus tropas al Alto Perú, a lo que hoy es Bolivia, obtiene victorias, ¿cierto? Logra expandir militarmente su rebelión en el sur, pero cuando intenta tomar el Cusco tiempo después, ya no puede. Los españoles habían tomado el control del Cusco. Y recibió la colaboración de Mateo Pumacagua. Eso, chicos, es falso. Pumacagua es el principal, miren, es el principal colaborador de España. Es un cacique como Tupac Amaru, pero colabora con el bando español. No te olvides, su apoyo fue indispensable para derrotar a Tupac Amaru. Y el hecho con el cual inicia la rebelión efectivamente es la captura del corregidor en Tinta. Recuerden que Tupac Amaru al final no puede ser descuartizado con 4 caballos, lo termina descuartizando con hacha, y esto genera muchos cambios. España prohíbe, por ejemplo, el uso del quechua, prohíbe el uso de vestimentas que hagan alusión a la época incaica, prohíbe la lectura de los comentarios reales de los incas, se eliminan los corregimientos, se crean las intendencias y se creó una última audiencia, un último tribunal de justicia en el Cusco, para que los indígenas, ante cualquier abuso de las autoridades españolas, puedan denunciar estos abusos aquí. Muy bien, tenemos también, chicos, la pregunta número 11 y la pregunta número 12, que está en relación a la rebelión de los criollos. A ver, recuerden que los criollos, hijos de españoles nacidos en América, se agrupaban para el inicio del siglo XIX en 3 bandos. Estaban los criollos fidelistas, eran aquellos fieles al gobierno español, ellos no buscaban la independencia, estaban contentos con el gobierno de España y eran la mayoría en Sudamérica. Estaban también, chicos, los llamados criollos reformistas. Criollos reformistas, sí. Tenemos, por ejemplo, aquí, chicos, el caso de José Baquijano y Carrillo. Sí, muchachos. Este personaje, José Baquijano y Carrillo, termina fundando la llamada Sociedad Amantes del País. Profe, Sociedad Amantes del País. Sí, recuerda que la Sociedad Amantes del País era un grupo de criollos que van a tratar de estudiar la filosofía ilustrada de Europa, van a tratar de impulsar la investigación aquí. Y Baquijano sobre todo es recordado por el elogio que le dio al virrey Jáuregui, un elogio donde lo termina criticando, ¿sí? En medio del elogio le dice, si usted, su majestad, sigue formando parte de la mano abusiva, que lo único que ha hecho hasta este momento es oprimir al pueblo, el pueblo que es como un resorte, llegará un momento en el cual el pueblo no pueda ser oprimido más y reaccionará destruyendo la mano que lo oprime. Ese viene a ser, chicos, ese viene a ser, obviamente, de forma clara, la idea de Baquijano. Hipólito Unanue también es considerado como un criollo reformista. Él es considerado como el padre de la medicina peruana. Fue director del Colegio de Médicos San Fernando, hoy parte de la Facultad de Medicina de San Marcos, Facultad de Medicina llamada San Fernando. Y tenemos también, chicos, a Toribio Rodríguez de Mendoza, el maestro de los próceres. Este personaje dirigió el convictorio de San Carlos, un lugar donde sus alumnos iban recibiendo ideas ilustradas a favor de la independencia y van a ser sus alumnos quienes tomen las armas y luchen por la independencia tiempo después. Recuerden que estos grupos de criollos reformistas, miembros de la Sociedad Amantes del País, crearían una revista de ciencia y cultura llamada El Mercurio Peruano, donde se difundirían ideas como la idea de igualdad, la idea de fraternidad y la idea de libertad, ideas ilustradas que serían el motor para la lucha de la independencia peruana. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de los criollos, chicos, separatistas, debemos tomar en cuenta a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, era un jesuita, y en su obra Carta a los Españoles Americanos hace un llamado para que los criollos de América inicien una revolución a favor de la independencia. Profe, ¿él estaba en contra del gobierno español? Sí, recuerden que también había sido expulsado como todo jesuita de España y también de América. Ahí está su resentimiento a España. Su obra fue publicada de forma póstuma tras su muerte por uno de sus amigos, Francisco de Miranda, un criollo caraqueño, llamado también el hombre de las 3 revoluciones, porque luchó no solamente en Europa, sino también en la Revolución Francesa. También estuvo luchando, chicos, en África, y también luchó junto a George Washington en la independencia de los Estados Unidos, y trató de organizar la lucha de la independencia de Venezuela
hasta que Bolívar lo termina traicionando y lo termina entregando al Estado español. Aparentemente celos de Bolívar, que recién era un muchacho, pero bueno. También tenemos, chicos, el contexto de España. ¿Qué está pasando en España durante este tiempo? Napoleón invade España desde el año 1808 hasta el año 1814. Recuerda, la invasión que hace Napoleón a España trae como consecuencia, chicos, que el rey Carlos IV y el rey Fernando VII de España sean destituidos. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, asume el trono de España. A él lo van a llamar Pepe Botellas, lo van a acusar de alcohólico. Él va a establecer una constitución en España, la llamada Constitución de Bayona, que sería rechazada por la nobleza española, quienes se reunirían en asambleas llamadas las Cortes de Cádiz para hacer frente, chicos, a, a la invasión napoleónica y al gobierno del hermano de Napoleón en España. Estas Cortes de Cádiz crearían una constitución, la llamada Constitución de Cádiz del año 1812. Esta constitución, chicos, establece entre sus normas la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad religiosa, se elimina la Santa Inquisición, no te olvides, y se termina estableciendo la igualdad entre españoles y americanos, entendiendo americanos como criollos e indígenas. Pero fue una pregunta, ¿y por qué España se volvió tan buena gente con el indígena y le dio todos esos derechos? Lo que en verdad quería, chicos, gracias, Edgar, lo que en verdad quería España, chicos, es que América no se rebele. En América los criollos y los indígenas no se rebelen. Y obviamente ellos poder mantener por más tiempo su control o su dominio sobre los territorios americanos. Por otro lado, debemos marcar la pregunta 11, chicos. A ver, por aquí me dicen por aquí D, por ahí dice. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta es efectivamente la D, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Obviamente la Carta de los Españoles Americanos difundió ideas separatistas, más no fidelistas, ¿no? Muy bien. Y la pregunta número 12 dice, en relación a la invasión napoleónica a España, ¿qué vas a marcar aquí? A ver. Marca lo incorrecto, dice. La respuesta sería, chicos, aquí, a ver, la D, el acceso al poder de José Bonaparte en España. Sí, el hermano de Napoleón asumiría el gobierno en España. La D es verdadero. La respuesta sería la C. El gobierno absolutista de Fernando VII en España termina. El hermano de Napoleón asume el gobierno y asume un gobierno en forma de una monarquía constitucional. Recién ahí España se convierte en una monarquía constitucional con la llegada del hermano de Napoleón al trono español. Vamos con la pregunta número 13, que también corresponde al tema de rebeliones criollas. Recuerden que como consecuencia de lo que está ocurriendo en España, en América se formaron las juntas de gobierno. Profe, ¿qué son las juntas de gobierno? Las juntas de gobierno son un grupo de criollos que aparentemente juraban lealtad a España, pero aprovechando de que España estaba ocupada, ¿no?, con la invasión que los franceses habían hecho sobre su país, estas juntas de gobierno en América organizaron luchas a favor de la independencia. Entonces eran centros separatistas. ¿Cuáles fueron las juntas de gobierno que se formaron aquí? Aquí están. Las juntas de gobierno de Caracas, la de Bogotá, la de Quito, miren por aquí. Hay juntas de gobierno que también se forman en la zona sur, como la de Buenos Aires, la de Santiago, la de Chuquisaca, en Bolivia, en la zona de Charcas, lo que hoy es Bolivia, y también en La Paz, pero en el Perú no se forma ninguna. ¿Por qué en el Perú no se formó una junta de gobierno, chicos? Porque el Perú era el centro de dominio político y militar de España en América del Sur. Se intentó, pero no se pudo. El virrey Abascal acabó con todo intento de formar una junta de gobierno en el Perú y además Abascal acabó con todas estas juntas de gobierno, con todas menos con la de Buenos Aires. Curiosamente que la junta de gobierno de Buenos Aires sería la base para que después se forme la corriente libertadora del sur. Y obviamente en el Perú, chicos, hubieron rebeliones, pues rebeliones criollas. Por ejemplo, en el año 11 se termina rebelando en Tacna Francisco de Sela. Su rebelión termina durando solamente 5 días, no te vayas a olvidar. Fue el primer lugar en proclamar la independencia del Perú. Al año siguiente, en 1812, en Huánuco, Juan Crespo y Castillo también intentó formar una junta de gobierno dirigiendo un movimiento indígena. Indígenas colaboraron en este levantamiento. Al final terminan siendo duramente aplastados por las fuerzas realistas. En 1813, nuevamente Tacna es el centro de este movimiento separatista rebelde.
Enrique Piardelli termina siendo el líder de la rebelión en Tacna. Recuerden, esta rebelión también termina siendo aplastada. Recuerden que tanto la rebelión de Cela como la de Pallardelli, las dos que se rebelaron en Tacna, buscaron el apoyo de criollos de Argentina. Los criollos de Buenos Aires estuvieron dispuestos a colaborar con estas rebeliones, enviaron tropas, pero al final las tropas no llegaron a tiempo a Tacna para unirse a la rebelión peruana. ¿Por qué? Porque cruzar la cordillera de los Andes, Bolivia, chicos, atravesar Bolivia es difícil. Y en el año 14 y 15 salió la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua, donde también participó el poeta Mariano Melgar. También termina siendo aplastada esta rebelión, chicos. Muy bien, por aquí, muy bien, a ver, con la pregunta 13, ¿qué marcamos, chicos? Nos están pidiendo, ¿qué cosa aquí? Nos están pidiendo lo verdadero. Vamos a ver. La 1, verdadero, ¿verdad? La 2 también es verdadero, claro que sí. Y a ver, es falso. ¿Por qué, profe? Porque la última rebelión va a ser dirigida por los hermanos Angulo, que son criollos, pero Mateo Pumacagua, te lo dije, era indígena, era el que apoyó a los españoles a vencer a Tupac Amaru II. Él está, por lo tanto, no todas las rebeliones son dirigidas por criollos. La del Cusco es la excepción, ¿no? Muy bien. Tenemos por aquí la pregunta 14, chicos, que hace alusión a la corriente libertadora del sur. No te olvides, San Martín, antes de llegar al Perú, independizó Argentina y también Chile. Cuando llega al Perú, desembarca en 1820 en Pisco, Ica, y trata de conseguir el apoyo de los criollos peruanos, pero la mayoría de criollos peruanos eran fieles a España, no querían la independencia. Así que intentó pedir, o bueno, contar con el apoyo de los españoles. Para esto se reúne con el bando español en la conferencia de Miraflores. Ambos bandos envían a sus representantes, no hay acuerdos entre ambas partes, así que San Martín inicia sus campañas militares. Envía a Álvarez de Arenales a la zona de la Sierra Central para vencer a los españoles y se obtiene una victoria en paz con apoyo de los indígenas. Obviamente que los indígenas solicitaron a cambio de su apoyo la eliminación del tributo indígena. En la zona de la costa norte y el norte de Lima, San Martín apoya, con apoyo de los esclavos negros, obtiene otra victoria, chicos. Las victorias de San Martín generan que los españoles decidan destituir al virrey Pezuela y reemplazarlo por un general llamado José de la Serna, que sería el último virrey del Perú. A ese hecho se le llama motín de Asnapuquio. No te olvides, motín de Asnapuquio. Por eso es que la premisa número 1 es verdadera, pues, ¿no? Ahí está justamente. Cuando San Martín se entera de que la Serna ha sido nombrado virrey, decide reunirse con él en persona en la hacienda Punchauca, lugar donde San Martín le plantearía la idea a la Serna de unirse, separarse de España y formar una monarquía constitucional. Recuerden que este es el ideal político de San Martín. San Martín nunca quiso presidentes para el Perú, quiso siempre un rey, un congreso y una constitución para el Perú. Entonces, la 2 es verdadero. Recuerden, entonces, la Serna es un enemigo de San Martín, no acepta, chicos, lo que San Martín le propone. Por lo tanto, la conferencia de Miraflores fue un fracaso. La Serna abandona Lima, se retira al Cusco con sus tropas, y ante el retiro de las tropas de la Serna de Lima, los criollos que dominaban Lima eran presionados por el pueblo indígena y los esclavos, quienes le pedían a gritos que deje ingresar a San Martín para que proclamen la independencia y les cumplan las promesas, darle la libertad al esclavo, darle la eliminación del tributo indígena a favor de ese sector del pueblo. Eran promesas que San Martín y sus tropas habían hecho y que los indígenas y esclavos pedían a gritos esto. Ante esto, los criollos llamaron a San Martín y se proclamó la independencia. ¿Sí? Y bueno, muchachos, la respuesta aquí sería entonces, a ver. Claro, la 2 sería falsa, disculpen, porque la conferencia de Punchauca involucraba al virrey La Serna, no al virrey Pezuela. Ahí estaba. Muy bien. Y vamos con la pregunta, chicos, número 15. A ver qué tal te va. La última pregunta, que tiene que ver con Bolívar. Sí, recuerden que Bolívar llega al Perú ante una crisis económica, una crisis sobre todo política. Hay dos presidentes que se estuvieron enfrentando aquí, no te vayas a olvidar. Por otro lado, debemos tomar en cuenta, chicos,
que se terminó anulando la Constitución del año 1823. Sí, se anula la Constitución del año 23. Bolívar termina anulando esto, elimina también los 3 ministerios que San Martín había creado. Acaba con los 2 presidentes traidores, Torre y Rigoberto, quienes estaban conspirando junto al virrey La Serna para acabar con las tropas de Bolívar. Restituye el tributo indígena, algo que San Martín había eliminado, chicos. Profe, ¿por qué? Porque era la única forma de financiar los gastos militares en las batallas siguientes. Y hablando de batallas, tenemos la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Recuerden que tras estos 2 triunfos se firmó la capitulación de Ayacucho, documento a través del cual España reconoce la independencia del Perú, pero el Perú estaba obligado a pagar una indemnización a España. Y bueno, recuerden que los planes políticos de Bolívar, uno de esos planes era unir a todas las colonias que España había tenido en América. Eso se llama Congreso Anfitriónico o Congreso Hispanoamericano. Fue un fracaso. Muchos representantes de diversos países no desconfiaban de Bolívar, chicos. Y por otro lado, también tenemos aquí, chicos, la llamada Federación de los Andes. ¿Qué cosa es la Federación de los Andes? La Federación de los Andes es una alianza, ¿sí?, que va a existir, o tratar de unir a los estados que él había independizado, la Gran Colombia, el Perú y Bolivia. Al final termina también siendo un fracaso esto, chicos. Bueno, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver. Tenemos por aquí la imagen de la capitulación de Ayacucho. La respuesta sería, a ver, la firma de la capitulación. Bueno, sí, se dio en tiempo de Bolívar en el Perú, claro, muy bien. El triunfo patriota, muy bien, verdadero también. La disolución de los ministerios también. Pero te piden ordenar cronológicamente. Entonces, primero sería la 3, después sería la 2 y por último la 1, pues, ¿no? ¿Cuál sería? 3, 2, 1. Muy bien por ahí, Rickberg, muy bien. La respuesta sería la B. Recuerden que tras esto, chicos, Bolivia logra la independencia. Sucre, amigo de San Martín, envía tropas, dirige tropas y enfrenta a los realistas en Bolivia, le da la independencia. Y recién en el año 26 el Callao reconoce la independencia del Perú. Es el último lugar en reconocer la independencia en nuestro país. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestra clase. Y bueno, nos veremos la siguiente semana.